Hola nuevamente, soy el doctor Osvaldo Berger, oftalmólogo especialista en córnea, clínica Pasteur y profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a hablar hoy día en la segunda parte sobre tomografía corneal Pentacam, enfocado en lo que son las ectasias corneales. Quiero recomendarles nuevamente este libro de donde obtuve gran parte de la información que estamos transmitiendo el día de hoy y voy a hablar sobre un score subjetivo práctico para ectasias que recomienda el mismo autor Massin Sinjaf para evaluar básicamente el Pentacam. Tiene varias ventajas, creo yo que repasa los puntos más importantes que vimos en la clase anterior y por sobre todo nos ayuda a ordenarnos y a sistematizarnos al momento de enfrentarnos a este examen. Entonces vamos a hablar del score práctico para el riesgo de ectasia. Nos vamos a ver aquí los diferentes parámetros y cuándo vendría a ser un riesgo moderado o un riesgo elevado. Viendo, ¿cierto?, la esqueratometría, la KM o K media de la cara anterior, cuando es entre 48 o a 50 dioptrías se consideraría de riesgo moderado y más curva de 50 se consideraría ya de riesgo elevado en la cara anterior. El punto más delgado se considera riesgo moderado cuando es entre 470 a 500 micras y de riesgo, digamos, elevado cuando es más delgado a 470 micras. En el mapa sagital anterior, cuando hay una asimetría inferior a superior mayor a 1.5 dioptrías, es riesgo moderado, o superior a inferior mayor a 2.5 dioptrías también es riesgo moderado. Eso sí, considerando que esto se acompañe a un adelgazamiento del epitelio en esta zona de asimetría que podemos ver con un mapa epitelial de OCT de segmento anterior. Si no está este adelgazamiento, estos valores de asimetría no serían patológicos. De alto riesgo se considera cuando tenemos un SRAX o skew, o sea, una irregularidad del corbatín mayor de 22 grados, como la que podemos ver acá, ¿cierto? El ángulo que hace el corbatín superior versus el ángulo que hace el corbatín inferior tienen una curvatura de 22 grados y eso, este gráfico acá de 22 grados o más, vendría a ser de alto riesgo. O también cuando tenemos patrones como los que vimos anteriormente, de mariposa, de pata de cangrejo, de una D vertical o de la cara de payaso. Ahora evaluando, ¿cierto?, los mapas de elevaciones en la zona más delgada, tiene que ser ahí en esa zona, ¿cierto? Si tenemos una esfera de mejor ajuste y de 8 milímetros, recordando que era lo adecuado, cuando hay más de 8 micras de la cara anterior o 18 micras de la cara posterior en pacientes hemétropes o miopes, se considera de alto riesgo. Y cuando hay elevaciones mayores de 7 micras de la cara anterior o de 28 de la cara posterior en pacientes con hipermetropía o astigmatismo mixto, también se considera de alto riesgo. Cuando en vez de la esfera de mejor ajuste evaluamos la elipsoide tórica en los 5 milímetros centrales, esto generalmente recordar en el reporte de Holaday, vamos a considerar de altamente riesgoso cuando es mayor de 12 micras en la cara anterior o de 15 micras en la cara posterior, independiente de la refracción del paciente. Nos vamos, ¿cierto?, ahora a lo que vendría a ser los mapas paquimétricos y en eso la forma de domo o de gota de agua vendría a ser de riesgo moderado de ectasia y la forma de campana o de globo, una es de la degeneración marginal pelusa y la otra de queratoglobo, muy características ambas, son de alto riesgo de ectasia. Cuando nos vamos ahora a lo que vendría a ser, ¿cierto?, el perfil de progresión paquimétrica, se consideraría de riesgo moderado que haya una figura normal, pero que el promedio sea mayor de 1.2 o que haya, ¿cierto?, una forma de S después de los 6 milímetros. O sea, una caída, ¿cierto?, del carril después de los 6 milímetros. Eso se considera ya de riesgo moderado. Y de alto riesgo se considera cuando hay una caída brusca, ¿cierto?, cuando hay una forma de S o caída
antes de los 6 milímetros o cuando tenemos, ¿cierto?, invertida esta curva. Eso se considera de alto riesgo. Cuando nos vamos al mapa relativo de paquimetría, que está ubicado en el reporte de Holaday, valores cierto que son menores de 8%, de menos 8%, de menos 12%, se consideran patológicos como los que aparecen acá. Y cuando nos vamos a lo que habíamos mencionado antes, ¿cierto?, del enantiomorfismo, o sea, de evaluar las diferencias entre cada ojo, si hay un score de 4, o sea, 4 puntos diferentes, es de riesgo moderado, o si hay un score mayor de 5, vendría a ser de alto riesgo. Les recomiendo revisar la tabla de la clase anterior donde vimos estos scores de diferencias entre intraojos, ¿cierto? Entonces, este score práctico nos ayuda a básicamente definir si un paciente podría ser candidato a cirugía con láser y cuál sería la cirugía más segura de este paciente. Pacientes de bajo riesgo, o sea que no tenían ninguno de los parámetros que vimos anteriormente, podrían realizarse los 3 tipos de procedimientos. Esto corresponde, ¿cierto?, a PRK, SMILE o LASIK. Pacientes que tienen un riesgo moderado, ya dejamos de lado el LASIK y se recomendaría realizar SMILE o PRK. Y pacientes que tengan 2 riesgos moderados de la tabla anterior o 1 elevado, por supuesto no se les recomienda realizar ningún tipo de cirugía con láser en la córnea. ¿Qué es lo característico del queratocono en el Pentacam? Bueno, lo que vemos a continuación. Vamos a ver que van a haber 3 cosas que nos van a hacer llamar la atención. Primero, en la curva anterior va a ser anormal. Vamos a ver generalmente una asimetría, o sea, generalmente la curvatura inferior va a ser mayor que la superior y además una irregularidad, o sea que el ángulo de los dos curvatines va a ser generalmente mayor de 22 grados. También vamos a ver una elevación de la cara posterior anormal, como la que vemos acá, y que eso va a corresponder, ¿cierto?, en la zona del punto más delgado, como justo aparece ahí. Y además es muy importante recordar que el queratocono es independiente de la paquimetría, o sea, podemos tener pacientes con córneas como en este caso de 500 micras, córneas bastante gruesas, pero que sí tienen un queratocono. La degeneración marginal pelúcida la vamos a ver en el Pentacam característicamente por un patrón de pinza de cangrejo, ¿cierto?, que es el que vemos acá, en la cara anterior de la córnea. Las elevaciones posteriores también van a estar anormalmente en la cara posterior del Pentacam, de las elevaciones de la cara posterior, y lo característico es este patrón en el mapa paquimétrico de campana. Esto es típico de la degeneración marginal pelúcida, se podría decir que es lo más característico. Existe una forma de queratocono que se parece a la degeneración marginal pelúcida y se le llama el queratocono tipo pelúcida, pero que no es una degeneración marginal pelúcida básicamente porque en el mapa de paquimétrico no tenemos el patrón de campana, ¿de acuerdo? O el signo de Bell. Esto pudiera ser una degeneración marginal pelúcida en su comienzo y evolucionar en un futuro a una degeneración marginal pelúcida, pero hasta este momento se le considera un queratocono. También tenemos el queratoglobo, este adelgazamiento de toda la córnea. Y en ese caso vamos a ver que la curvatura anterior va a estar anormal, pero como decíamos, difusa en toda la córnea. Y el adelgazamiento también va a ser difuso en toda la córnea y pudiera ser un poco mayor, incluso a veces en la periferia. También podemos ver patrones de ectasias corneales post cirugía con láser. Y la verdad que acá esto se puede producir post LASIK. Y es muy raro post-PRK o SMILE, pero también hay casos descritos. Puede tomar cualquiera de las formas como un queratocono o una degeneración marginal pelúcida o una queratocono tipo pelúcida. Por lo tanto, aquí lo que es clave es el antecedente clínico
de una cirugía por láser previa en la córnea para poder hacer el diagnóstico, y también el carácter progresivo que tiene esta ectasia. Pero no existe un patrón claro en el Pentacam que nos haga un diagnóstico diferencial por solo el examen en sí. ¿Qué es y cómo se ve, cierto, el queratocono, la sospecha de queratocono o la forma frustra de queratocono? Bueno, existen varias al respecto, varias maneras de categorizarlos y de definir cada uno. Yo les voy a mencionar hoy día la que uso yo y la que me enseñaron a mí. La sospecha de queratocono consiste en un examen en que la curvatura anterior está alterada y no hay alteraciones de la cara posterior, ¿de acuerdo? Y la forma frustra de queratocono vendría a ser lo mismo que mencionamos, o sea, alteraciones de la cara anterior corneal sin alteraciones de la cara posterior, pero que el paciente en el otro ojo tiene un queratocono. Entonces la diferencia entre una sospecha de queratocono y una forma frustra de queratocono básicamente está dada por el otro ojo. Si el otro ojo es sano, se considera una sospecha de queratocono si es que hay solo alteraciones de la cara anterior. Y si el otro ojo tiene queratocono, entonces se considera que este ojo, por tener solo alteraciones de la cara anterior, vendría a ser una forma frustra de queratocono. Ahora, muy importante, el diagnóstico diferencial con un Warpage corneal que se produce por el sobreuso de lente de contacto, donde también vamos a tener alteraciones solo de la cara anterior. Pero ahí el antecedente clínico del uso de lente de contacto va a ser lo que nos va a ayudar a diferenciarlo. El reporte refractivo de Pentacam es habitualmente entregado cuando solicitamos este examen. Es muy importante tener presente que solamente van a describir irregularidades de la cara anterior corneal. Vamos a analizar estos parámetros de acá. Se le llaman los índices de la zona a 8 milímetros. El primero es el ISB o Index of Surface Variance y habla de la irregularidad superficial de la cara anterior. Su valor normal debería ser menor de 37. Luego nos vamos al IVA o Index of Vertical Asymmetry y va a hablar de la diferencia en milímetros de la curvatura inferior versus superior, donde el valor normal debería ser menor de 28. Luego tenemos el KI o Keratoconus Index y va a hablar de la diferencia en el radio de curvatura inferior y superior, con un valor que debería ser normal menor a 1.07. Luego tenemos el CKI, que es el Central Keratoconus Index, y básicamente es la razón entre los radios anteriores en el anillo periférico. Esto debería ser menor de 1.03. Luego tenemos el IHA, que es el Index of High Asymmetry o diferencia en las elevaciones superiores e inferiores, y normalmente debería ser menor de 19. También tenemos el IHD o Index of High Decentration y básicamente es el descentramiento o descentrado vertical de la elevación anterior. Su valor normal debería ser menor de 0.014. Finalmente tenemos el radio mínimo o radio menor de curvatura de la cara anterior con un valor que debería ser mayor de 6.71. Dentro de todos estos parámetros de acá, los que están destacados en verde, o sea el ISB y el IHD, se consideran los más sensibles para el diagnóstico y la progresión de la ectasia. Una cosa muy importante también es que no podemos comparar las elevaciones para evaluar, ¿cierto?, si hay progresión de ectasia, ya que estas elevaciones se realizan en comparación con la esfera de mejor ajuste y esa cambia en cada toma del examen. Tenemos la clásica clasificación de Amsler-Krumheich para los estadios o severidad de queratocono que van desde 1 a 4 y que se basan en la K central, la K media, en el valor de la zona más delgada, en micra, ¿cierto?
en el valor del equivalente esférico y de la córnea si presenta o no cicatrices. En base a eso vamos a evaluar y vamos a clasificar nuestro queratocono. Este ha sido la más usada, digamos, hasta entonces. Sin embargo, ahora ha salido una nueva clasificación que es el Velin ABCD y que nos habla también de varios parámetros parecidos a algunos a la de Amsler-Krumheip que vamos a ver a continuación. Los tenemos por A, B, C y D. Y en cada uno vamos a tener unos estadios que van desde el 0 hasta el 4. El parámetro A o criterio A es el radio de curvatura, ¿cierto?, anterior en los 3 milímetros desde la zona más delgada de la córnea. Entonces, a mayor curvatura, como lo podemos ver en milímetros o en dioptrías, vamos a ir subiendo de puntaje. Luego tenemos a B por back, ¿cierto? A es de anterior, B es de back. Y es similar, ¿cierto? Es a los 3 milímetros desde la zona más delgada, cuál vendría a ser este radio de curvatura. En la medida en que el radio de curvatura va disminuyendo, nosotros vamos aumentando nuestro score. Luego tenemos la C, ¿cierto? Por la zona más delgada de la paquimetría y habla de C por Central Pachymetry, pero en este caso habla de la zona más delgada, el punto más delgado. En la medida en que vaya haciéndose más delgada, vamos a tener también mayor puntaje. Y tenemos el criterio D, que es por la Distant Best Corrected Visual Acuity, o sea, la mejor agudeza visual corregida del paciente para lejos. En la medida en que el paciente va disminuyendo su visión, también se le va asignando un mayor puntaje. Acá vemos, ¿cierto?, el reporte ABCD de Velin. Y este es un paciente normal. Vemos que todos sus parámetros, el A por la curvatura de la cara anterior, B por la curvatura de la cara posterior, el C por la zona más delgada paquimétrica. Como esta es una córnea delgada, por eso le asignó un puntaje más elevado que el resto. Y tenemos un paciente que tiene una visión de 20/20, por lo tanto este D también está normal. Esto es lo que debiésemos ver en un paciente normal, en este caso solo que tiene una córnea un poco más delgada, pero no patológica. El mismo stage de Velin ABCD nos ayuda en cada uno de estos categorías: A de cara encurvamiento de cara anterior, B encurvamiento de cara posterior y C de la paquimetría y D de la agudeza visual del paciente. Los podemos ver en este caso. Tenemos un paciente que se ha tomado 3 veces el examen. Recordar que esto está incorporado en el Pentacam en las nuevas actualizaciones del software. Y aquí vemos cómo han ido progresando estos valores dentro de la anormalidad, y es muy útil para evaluar que este paciente está efectivamente en su cono progresando y que debería ser un candidato a recibir crosslinking. Entonces se considera patológico si hay un salto de un parámetro sobre un 95% de un intervalo de confianza, o si hay dos parámetros que saltaron sobre el 80%, ¿cierto?, en al menos 3 meses de seguimiento, y en ese caso se habla de que hay progresión. Las líneas verdes son los intervalos de confianza normales y las líneas rojas ya son las de ectasia o de queratocono. Si no tenemos disponible este reporte, tenemos que guiarnos para la progresión de ectasia básicamente con lo tradicional, que vendría a ser una alteración de la Kmax de más de 1,5 dioptrías o una disminución del punto más delgado mayor a 15 micras o cambios en la K2. Eso es lo que habitualmente utilizamos para definir progresión, ¿cierto?, de ectasia si no tenemos
este reporte de Velin ABCD disponible en nuestro software de Pentacam. Ahora quiero mencionarles algunos diagnósticos diferenciales de ectasia y que nos pueden a veces llevar a confundirnos a que un paciente erróneamente pudiera estar presentando una ectasia corneal. Por lo tanto, es muy importante que los conozcan. Los primeros que voy a mencionar son los llamados falsos positivos. Acá tenemos uno. Este es un paciente que tiene un ojo seco en esa zona y por eso se ve lo que se le llama el hotspot o una zona de un gran incurvamiento corneal y bastante irregular y asimétrico, pero está dado por un ojo seco. Acá teníamos lo que habíamos mencionado también antes, que es el warpage corneal o sobreuso de lentes de contacto, donde también vamos a ver alteraciones de la cara anterior y no de la cara posterior. Tenemos en este caso un examen que podría ser bastante sugerente de ectasia y que está producido básicamente por un mal alineamiento. Por eso que era importante recordarles que fíjense siempre si el examen está bien alineado al comparar los valores de X y de Y. Al restarlos, el X menos X e Y menos Y del ojo derecho versus el ojo izquierdo, acordarse que son valores menores de 0.2 para que sean normales. En este caso el paciente está mirando hacia abajo y por eso, como pueden ver, incluso el perfil de progresión paquimétrica sale alterado. Este es el mismo paciente anterior con un examen bien tomado. El paciente ahora se le corrige la toma y podemos ver cómo se normalizan todos los parámetros de caras anteriores, de elevaciones, de paquimetría e incluso el perfil de progresión paquimétrica. Es muy importante tener presente la alineación, ya que cambios en la simetría y la regularidad del corbatín se pueden producir producto de que el examen esté mal alineado. Como podemos ver acá, si el paciente está mirando hacia arriba o está mirando hacia abajo, el corbatín me va a salir, asimétrico. Y si el paciente además está mirando hacia los lados, me puede salir irregular. Tanto corbatines a favor o en contra de la regla. Aquí vemos otro ejemplo de un paciente con ojo seco, de cómo aparece lo que le llaman el hotspot central por esta zona de sequedad corneal. El mismo paciente, una vez tratado el ojo seco, cómo se regulariza este examen de Pentacam. También si hay un exceso de lágrima como el que se ve acá, voy a ver que justo sobre ese menisco va a haber una zona también de hotspot y eso lo voy a ver una vez este paciente, se remojó, se limpió ese exceso de lágrima, cómo se ve ya más regular el corbatín. Cuando nos enfrentamos a un paciente que ha tenido cirugía con láser para la miopía, vamos a ver un patrón bastante característico en el Pentacam. Lo que vamos a encontrar es un aplanamiento central. Las K van a estar más planas en el centro, ¿cierto? Y en la periferia van a estar más elevadas. Vamos a ver valores negativos centrales en el mapa de elevación y la periferia va a estar positiva. El mapa posterior va a estar normal, sobre todo si era normal antes de la cirugía. Recordar que la cirugía solo actúa en la cara anterior, por lo tanto esta cara no debería tener modificaciones a no ser que estemos en presencia de una ectasia post-láser. Vamos a ver un valor de Q positivo, como lo vemos acá. ¿Por qué? Porque la córnea se vuelve oblata producto del aplanamiento central. Y en el reporte de Velin-Ambrosio vamos a ver que el mapa anterior va a estar invertido. Vamos a ver unas zonas rojas en la periferia y el mapa posterior, por supuesto, va a estar normal. Ahora, cuando los pacientes reciben cirugía con láser para la corrección de la hipermetropía, lo que vamos a encontrar es un poco diferente y lo inverso a lo que vimos en los pacientes que habían tenido tratamiento para la miopía. Vamos a encontrar un encurvamiento central y unas K planas en la periferia. Vamos a encontrar valores positivos centrales en el mapa de elevación anterior
y luego una media periferia negativa, que es donde se realizó la zona de la ablación con láser, para luego encontrarse nuevamente con valores positivos en la más periferia extrema, por así decirlo, que es la zona no tratada. El mapa posterior también va a estar normal y vamos a encontrar un valor de Q más negativo aún, por lo que hicimos una córnea más prolata de lo normal. Y en el reporte de Belin-Ambrosio vamos a encontrar que la cara anterior va a estar anormal, como si viéramos, ¿cierto?, una ectasia de la cara posterior, y en la cara posterior va a estar normal. Si el tratamiento del paciente con láser fue para corregir astigmatismo, va a ser un poco a veces más difícil de interpretar. Vamos a encontrar esta zona como central elongada, plana en el caso de que haya sido tratamiento miópico, o curva si el tratamiento fue de un cilindro, digamos, hipermetrópico positivo. En la periferia vamos a encontrarla más curva que en el centro si fue un tratamiento para la miopía, y al revés en el caso de un tratamiento de un cilindro, ¿cierto?, positivo. La elevación anterior vamos a encontrar una isla central o una zona positiva o de lengua en el caso de láser para cilindros positivos, cilindro astigmatismo hipermetrópico, o negativos para el astigmatismo miópico. El mapa posterior también, recordemos, en todos los tratamientos con láser, a no ser que haya una ectasia por láser, va a estar normal. Y en el display, los pacientes que han recibido una queratoplastia penetrante, vamos a ver en el Pentacam generalmente este anillo de unión donante-receptor, que va a ser una zona bien irregular por donde se va a estar produciendo la cicatrización corneal, y todo lo demás que está ya sea adentro o por fuera de este anillo nos va a mostrar un astigmatismo bastante irregular. Los pacientes que han recibido anillos intracorneales van a mostrar un anillo un poco más regular o curvo, como el que vemos acá. Ahora vamos a mencionar algunos casos clínicos de ectasia. Este es un caso muy interesante. Vemos que en un paciente que se realizó una topografía corneal por anillos de Plácido, como los vemos acá, mediante un OPD scan. Vemos un corbatín bastante regular, hay una mínima, ¿cierto?, asimetría inferior. Aquí vemos los polinomios de Cerny, que para las aberraciones de alto orden lo vamos a dejar, ¿cierto?, para una clase más adelante, pero vemos que se encuentran con valores bastante bajos y normales. Cuando nos vamos, ¿cierto?, al reporte que nos entrega al comparar este examen con la base normativa que tiene OPD, nos dice que esta vendría a ser una córnea que solamente presenta valores alterados que representan a un astigmatismo, con un 0% de probabilidad de sospecha de queratocono. Cuando nos vamos al Pentacam en el mismo paciente y evaluamos también que hay, ¿cierto?, una asimetría en este astigmatismo oblicuo que presenta el paciente, que es bastante regular pero asimétrico hacia inferior. También vemos que empiezan ya a haber alteraciones de la cara posterior. El mismo índice de la cara anterior nos aparece un poco alterado, pero aquí sí llama la atención la cara posterior. Y es por eso que Pentacam tiene superioridad para el diagnóstico de ectasia versus las topografías por anillo de Plácido, porque puede evaluar la cara posterior. Aquí sí vemos, ¿cierto?, que hay una zona más delgada, que la elevación de la cara posterior en la zona más delgada es patológica, y nos llama, ¿cierto?, la atención el reporte de Belin-Ambrosio con varios parámetros que estarían fuera, digamos, de la normalidad. Este es el otro ojo del paciente donde claramente hay una ectasia. Por lo tanto, el ojo derecho del paciente vendría a ser una forma frustra de queratocono, y en el ojo izquierdo un paciente con un queratocono franco o declarado. Acá tenemos otro caso de un paciente que presenta una asimetría A superior y que también está relacionado con elevaciones patológicas
de la cara anterior y posterior y adelgazamientos corneales. La cara posterior también está alterada. El Belin Ambrosio nos reconoce una zona patológica al excluir los 4 milímetros centrales. Y tenemos también una elevación que está sospechosa. Entonces este examen anterior corresponde a un paciente con un queratocono bastante poco común, que es un queratocono superior en su ojo derecho. Acá tenemos, ¿cierto?, otro examen en donde vemos este patrón en pinza de cangrejo de la cara anterior, que también vemos alteraciones de la elevación de la cara anterior y de la cara posterior, y vemos este patrón en la periferia de adelgazamiento con este signo de Bell o de la campana. Vemos que este paciente bruscamente cae de su perfil, ¿cierto? Casi con este patrón de S invertida. Todos los parámetros, casi todos, ¿cierto?, de la cara anterior están alterados. Y cuando evaluamos la cara posterior, también vemos que tiene unas elevaciones patológicas. Tenemos que la queratometría máxima es anormal, esta de la cara anterior. Y ¿cierto?, el índice de progresión también es anormal. El Belin Ambrosio, por supuesto, que nos detecta esta elevación apatológica de los 4 milímetros centrales al hacer la exclusión de los 4 milímetros desde la zona más delgada para elaborar esta nueva esfera de mejor ajuste. Esta zona patológica está muy, ¿cierto?, a inferior. Acá vemos también nuevamente lo que vendría a ser el patrón de campana en el mapa de la paquimetría. Por lo tanto, nos encontramos frente a una degeneración marginal pelúcida. Bueno, hemos llegado al final de la segunda parte. Espero que les haya servido tanto la clase anterior de generalidades como esta de interpretación de las ectasias corneales. Les agradezco su atención y les dejo ahí mis medios de contacto. Por favor, sin temor ninguno, escríbanme cualquier duda que tengan de esto y podemos conversarlo. Muchas gracias.